Hola a todos compañeros, bueno voy a hablar acerca del capítulo 7, Mentalidad del Malabarista, del libro de Nicholas Carr, escrito en el 2011, que se titula ¿Qué está haciendo la Internet con nuestras mentes? Bueno, básicamente el capítulo 7 se centra en cómo el cerebro se ha ido adaptando y se ha ido moldeando frente a las demandas y exigencias de la actualidad en torno a la Internet. Entonces, pues de los estudios que se habla consigo no han sido pues satisfactorios, ya que pues surte unos efectos negativos, por lo cual Nicolás Carr inicia el capítulo con la siguiente pregunta. ¿Qué puede decirnos la ciencia sobre los efectos reales que el uso de la Internet está surtiendo en cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, este capítulo se va a abarcar en 4 partes en el siguiente contenido. Entonces, el primero, la red como un estímulo. El segundo, exige más atención la red. Tercero, la capacidad de lectura ha cambiado. Y la cuarta, los hipertextos. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la red como un estímulo. Entonces, cuando se está navegando por la red, pues obviamente pues vamos a encontrarnos con videos, sonidos, imágenes, colores, letras, en donde pues permite una estimulación del cerebro tanto sensorial como cognitiva, de una manera repetitiva, intensiva, hasta el punto de ser adictiva, ya que genera cierta dependencia, puesto que el cerebro pues produce unos neurotransmisores pues para realizar todo lo que tiene que ver con la sinapsis. Hay un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina permite, digamos, un estado de felicidad, pero no de saciedad del individuo, y por lo tanto, pues entre más tiempo se encuentre la persona en la internet, pues obviamente no va a encontrar una saciedad, pero sí un estado de tranquilidad cuando se está navegando. Esto pues al ser constante no trae buenos beneficios pues para el cerebro, y por lo tanto, de acuerdo a lo que se leyó con Nicholas Carr, fomenta una lectura bastante somera, es decir, bastante improductiva, un pensamiento bastante presurizado y algo distraído, como lo podemos ver un poco más adelante. Aquí tenemos, digamos, una imagen del cerebro en donde los puntos se sitúan en donde más interactúa frente pues, a la internet. La primera es el lóbulo frontal, en donde el individuo atiende la atención, la planificación, la autorregulación de las tareas orientadas a la conducta, y la segunda pues obviamente es el procesamiento de las imágenes. Todo esto en conjunto pues sobreestimula el cerebro, y por lo tanto hace que el cerebro pues tienda a tener unas funciones muchísimo más rápidas y poco saludables en términos de no retención de la información, acumulación de la misma información, pero no hay una reflexión de la misma, y por lo tanto pues se ha implicado la memoria de largo y corto plazo. Entonces ya lo vamos a ver. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar sobre la red exige más atención. Entonces, como venía diciendo, pues el cerebro se encuentra sobreestimulado sobre la cantidad de información pues, que se encuentra dentro de la internet, sonidos, videos, imágenes, letras, etcétera, en donde esto se puede traducir en términos psicológicos como una respuesta y recompensa. Entre más navegamos en la internet, pues obviamente vamos a fomentar una repetición pues, de estas acciones, tanto físicas como mentales, afectando ciertas partes, por ejemplo, la concentración. Tendemos a distraernos más, ya sea en nuestra vida cotidiana, algún sonido, algún tipo de alerta que tenga nuestro dispositivo móvil, pues a pesar de que estemos haciendo algún tipo de acción, alguna actividad, vamos a ir y a recurrir a la internet. Por lo cual pues esto de cierta manera es negativo, pues desarrolla un nivel de distracción bastante alto, cosa que es recurrente pues en la vida actual, pues por la enseñanza a través de la virtualidad.
Entonces, también esto se puede atribuir a un contexto social, ya que, pues digamos que todas las apps eh, sociales, las redes sociales, perdón, pues han estado vinculadas, digamos, a nuevas formas de vida de las personas y por lo tanto, digamos que el hecho de apagar la internet, pues esto ha creado como un modo de miedo, ya que pues al no entregar algún tipo de respuesta que provenga de sí mismo, pues permite que se encuentre ausente y por lo tanto genere como una necesidad de volverse a conectar de manera rápida. Cito esta parte que habla Nicolás Carr, que es lo que se ve es una mente consumida por un medio. Cuando estamos online, a menudo nos mostramos ajenos a cuanto acontece en nuestro alrededor. Digamos que interviniendo en cierta manera lo que pasa pues en nuestra habitualidad, ya que cuando nos encontramos navegando en la internet, pues a veces nos apartamos como del mundo y a veces pues esto pues, no es positivo. Bueno, una repercusión negativa de la Internet frente a la plasticidad cerebral es la distracción. Pues la distracción es un factor totalmente negativo, digamos, a nivel de aprendizaje, a nivel de un estado de concentración, de reflexión, pues ya que interrumpe al cerebro en estar en un estado eh, pensante a estar en un estado de alerta en donde tiene que estar en uno o en varios sitios. Ciertas investigaciones como la del psicólogo holandés dice que si el cerebro es interrumpido una vez cuando entra a un estado de reflexión para solucionar, por ejemplo, un problema, pues obviamente hay una recompensa para el cerebro porque muchas vías neuronales a nivel de la corteza cerebral se ve beneficiada, pues en primer lugar, pues porque soluciona el problema, en segundo porque no es repetitivo y tercera porque entra en un estado de reflexión. Cuando no es así, por ejemplo, en estado de estar alerta por alguna notificación o por estar esperando un mensaje de alguna persona, pues el cerebro va a estar en dos lugares y pues al estar siendo repetitivo, como lo decía lo de la cacofonía, pues va a permitir, digamos, una mayor distracción. Esto lo dice Nicolás Carr, su uso continuado entraña consecuencias neuronales, como lo he dicho. Fortalece, digamos, ciertos procesos específicos que masifican, por ejemplo, la intensidad de estos sonidos y pues resulta de cierta manera persuasivo que las personas digan se me es difícil estar sin internet. Bueno, una repercusión negativa de la Internet frente a la plasticidad cerebral es la distracción. Pues la distracción es un factor totalmente negativo, digamos, a nivel de aprendizaje, a nivel de un estado de concentración, de reflexión, pues ya que interrumpe al cerebro en estar en un estado eh, pensante a estar en un estado de alerta en donde tiene que estar en uno o en varios sitios. Ciertas investigaciones como la del psicólogo holandés dice que si el cerebro es interrumpido una vez cuando entra a un estado de reflexión para solucionar, por ejemplo, un problema, pues obviamente hay una recompensa para el cerebro porque muchas vías neuronales a nivel de la corteza cerebral se ve beneficiada, pues en primer lugar, pues porque soluciona el problema, en segundo porque no es repetitivo y tercera porque entra en un estado de reflexión. Cuando no es así, por ejemplo, en estado de estar alerta por alguna notificación o por estar esperando un mensaje de alguna persona, pues el cerebro va a estar en dos lugares y pues al estar siendo repetitivo, como lo decía lo de la cacofonía, pues va a permitir, digamos, una mayor distracción. Esto lo dice Nicolás Carr, su uso continuado entraña consecuencias neuronales, como
lo he dicho. Fortaleces, digamos, ciertos procesos específicos que masifican, por ejemplo, la intensidad de estos sonidos y pues resulta de cierta manera persuasivo que las personas digan, se me es difícil estar sin internet. Bueno, en esta parte voy a hablar acerca de la capacidad de la lectura y cómo está cambiado. Me va a permitir leer la frase que me gustó. Entonces, en nuestra capacidad de establecer las ricas conexiones mentales que se forman cuando leemos profundamente y sin distracciones permanecen en gran medida desocupadas. Esto se puede experimentar, digamos, a nivel del lóbulo frontal, ya que pues esta tiene la capacidad de regular y de filtrar las distracciones cuando el individuo pues se encuentra en un estado de concentración, gracias pues al interés que se tiene por la lectura y pues obviamente pues no presentar ningún elemento que distraiga esta misma. No obstante, pues obviamente pues por la internet pues esta se va viendo pues de cierta manera afectada, confrontando pues obviamente elementos de distracción y pues afectando una de las partes esenciales de la capacidad del cerebro, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando la memoria a largo plazo supera la carga de almacenamiento, pues que es muy corta, pues también se ve afectada la que es a largo plazo y por lo tanto pues también atribuir una forma negativa de la internet frente al hecho de no memorizar seguramente fragmentos pequeños que quizás de internet, por ejemplo en este caso en la exposición, pues generaría pues una eh, dificultad pues para exponer y para expresar las ideas pues que se quieren hablar. Entonces, por eso los procesos de lectura pues han estado cambiando conforme a la internet, pues ha estado vinculándose cada vez pues a las vidas de las personas. Bueno, en esta cuarta parte voy a hablar sobre el hipertexto y esto se define como un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales y a veces gráficos. En este sentido, digamos que desde un primer inicio el hipertexto pues iba a brindar una alternativa nueva pues para el aprendizaje, ya que pues brindaba digamos gran cantidad de datos, vínculos que permitieran digamos asociar una misma búsqueda en varias búsquedas, lo cual permite digamos derribar esa idea de la misma autoría, sino por el contrario, diversificar el conocimiento o esa palabra que se está refiriendo para aumentar, digamos, la riqueza de ese concepto y pues no va a sujetarse a uno, por lo tanto, plantearse las lecturas de cierta manera con una capacidad de interpretación, de crítica y demás. No obstante, se ha demostrado todo lo contrario. El hipertexto pues incrementa sustancialmente la capacidad cognitiva, pues en este caso de los lectores, debilitando digamos la capacidad de comprensión y pues de cierta manera retener lo que se está leyendo. Bueno, frente a las investigaciones de este tipo, se realizó una con un grupo de personas que leyeran texto tradicional o lineal a través de un libro y las otras personas pues iban a leer por medios digitales, por PDFs y demás, una lectura bastante sencilla, un cuento que se llama pues La Trucha. Estas pues presentaron unas diferencias bastante notables. En la primera pues bueno, a través del hipertexto, los investigadores tuvieron la conclusión que estos hipervínculos, a pesar de ser una ayuda, pues habían sido, se habían determinado
como nivel de obstáculos pues al aprendizaje, puesto que se les preguntaba a las personas que habían entendido pues del texto y pues no sabían responder, incluso unas pues decían que no recordaban nada de lo que habían leído. En caso en el texto lineal, pues hubo una mayor comprensión, una lectura un poco más rápida, más comprensible, más comprensible. Entonces, pues digamos que la conclusión del hipertexto, pues, y esta nueva manera, pues, de lectura, también está recabando no a unas formas de aprendizaje, sino a un cambio, pues, prominente de la lectura, eh, haciéndola un poquito más complicada en el sentido de que no se está aprendiendo nada como se esperó desde un principio, pues qué bueno que esto se haya a conocer más adelante frente a investigaciones en instituciones, en colegios, en este caso. Bueno, en este caso también se realizaron otro tipo de investigaciones, ya incluido el hipertexto con la multimedia denominado hipermedia, y esto pues digamos que trae, al igual que el hipertexto normal, efectos negativos, pues hay una atención bastante dividida, pues ya que causa de cierta manera distracciones en el aprendizaje, pues ya que inculca la modalidad tanto auditiva combinada con la visual. Pues esto nos permite devolvernos a todo lo que habíamos dicho desde un principio, y es a no tener un nivel de concentración y por lo tanto un nivel más presurizado en obtener los datos de inmediato, de una manera mucho más enriquecida, pero pues esto no brinda los efectos pues esperados, ¿no? Una de las citas que me gustó fue: la visión de la atención que exige la multimedia sobrecarga aún más nuestras capacidades cognitivas, la cual disminuye nuestro aprendizaje y debilita nuestro entendimiento. Pues esta nueva modalidad de lectura pues no es la más adecuada que se pueda incluir, conforme a lo dicho por, por este señor Carl. Bueno, dentro de la conclusión que destaca Nicholas Carr en este capítulo, pues habla, digamos, que se está ganando la batalla frente a un pensamiento invasivo, acelerado, inflexivo, digamos que ha cambiado la forma en la que habitualmente leíamos, en la que habitualmente teníamos un método de aporte y recompensa pues para a nivel cognitivo, que era pues que lo esperaba en el aprendizaje, que uno pues se diera más el tiempo pues para una lectura más crítica. Sin embargo, pues todo este tipo de repercusiones de la internet pues se ha visto afectada notablemente en el aprendizaje, sobre todo pues en el área de la corteza cerebral, hablándolo en términos en el cerebro. Las ganadoras son aquellas funciones que nos ayudan a localizar, clasificar y evaluar rápidamente fragmentos que posiblemente no permiten intensificar, y por lo tanto pues hay unos estímulos de distracción. Pues las funciones se han venido de cierta manera deteriorando hasta el punto pues de no aprender lo suficiente, y pues causar también interrupción en la parte esencial de la memoria. Entonces espero que les haya gustado, que hayan pues de cierta manera como comprendido un poco el capítulo, y nada, gracias por verme.